Han pasado más de 2 siglos desde que el misterio de Oak Island entró por primera vez en la imaginación humana. En ese tiempo miles de personas han llegado con la esperanza en los ojos, y miles más se han ido con las manos vacías y preguntas sin respuesta. Las generaciones han cambiado. Las herramientas han evolucionado de palas a satélites. Las máquinas se han hecho más fuertes. Las teorías se han vuelto más complejas. Y sin embargo, la cuestión central que rodea a Oak Island nunca ha cambiado. ¿Hay realmente un tesoro legendario enterrado aquí o no? Es más que una historia que se niega a morir. Ahora las nuevas pruebas que han aparecido en Smith's Cove han hecho tambalear antiguas suposiciones y han alterado los cimientos de la propia historia. Smith's Cove siempre se ha distinguido del resto de la isla. Desde las primeras investigaciones, se consideró un lugar sospechoso, casi inquietante. Este fue el lugar donde se descubrieron extrañas estructuras de madera, donde aparecieron caminos de piedra bajo la arena, y donde surgieron indicios de elaborados túneles de inundación, elementos que iban mucho más allá de lo que podrían haber construido los colonos ordinarios o los piratas ocasionales. Los expertos que estudian estos descubrimientos están de acuerdo en una cosa. El nivel de ingeniería revelado aquí sugiere una planificación, unos recursos y una intención muy superiores a los que se habrían utilizado para esconder un pequeño alijo de monedas. La construcción en capas, la precisión de la colocación y el enorme esfuerzo realizado apuntan a un propósito que exigía secreto y permanencia. Excavaciones y exploraciones del terreno recientes han confirmado algo aún más sorprendente. Smith's Cove no se construyó en torno a una única estructura, sino en torno a múltiples sistemas planificados, todos ellos trabajando juntos. Algunas de las piedras encontradas en la zona pesan entre 2 y 3 toneladas, por lo que no pueden haber llegado a la orilla por casualidad. Las marcas de herramientas en las vigas de madera muestran cortes deliberados, realizados por manos expertas, no el trabajo tosco de supervivientes o escombros accidentales. Esto no parece un escondite pirata apresurado, sino una operación cuidadosamente diseñada que requirió tiempo, mano de obra y conocimientos avanzados. Si solo el oro se encuentra en el corazón de este sistema, los expertos estiman que su valor podría alcanzar los cientos de millones de dólares. Y si también se ocultan aquí documentos antiguos, reliquias religiosas o artefactos de importancia histórica, su valor superaría cualquier cifra monetaria. Por eso siguen aumentando los retrasos. Por eso siguen aumentando las presiones. Y por eso algunas personas parecen cada vez más inquietas a medida que se profundiza en la investigación. La pregunta es inevitable. ¿Saldrá por fin a la superficie la verdad o quedará sepultada una vez más bajo capas de silencio y obstrucción? Escuche con atención. Porque perderse el próximo momento podría significar perderse el instante en que un secreto de 200 años se revele por fin al mundo. No se trata de una excavación más, sino del umbral de la mayor verdad que Oak Island pueda ofrecer jamás. Smith's Cove siempre ha sido diferente. Mientras la mayoría de los buscadores de tesoros se fijaban en la fosa del dinero, los expertos mantenían en silencio su atención en este tramo de costa. La razón es sencilla. La fosa del dinero es profunda. Pero Smith's Cove muestra diseño. Todo lo descubierto aquí sugiere intención y no coincidencia. La razón más convincente reside en la teoría del túnel de inundación. Las pruebas sugieren que el agua de mar de Smith's Cove se redirigió deliberadamente hacia el foso del dinero. Esto significa que cualquier intento de excavar hacia abajo sin comprender el sistema desencadenaría automáticamente la inundación. Un mecanismo así no parece natural sino defensivo. Además, los caminos de piedra descubiertos en Smith's Cove revelan un nivel de sofisticación aún mayor. Estas piedras no están esparcidas al azar como cabría esperar de las formaciones naturales de la playa, sino que están alineadas. Algunas tienen un ángulo que parece guiar el flujo del agua. Los expertos señalan que este grado de simetría es extremadamente raro en entornos costeros vírgenes. Los informes históricos apoyan estas conclusiones. Los documentos escritos en el 1800 describen las primeras excavaciones en Smith's Cove
que descubrieron madera en capas y formaciones de piedra inusuales. Incluso con tecnología limitada, los investigadores de la época comprendieron que este lugar era diferente. Extraño. Con propósito. Las primeras excavaciones serias en Smith's Cove revelaron plataformas de madera colocadas capa sobre capa bajo el suelo. Aunque la madera se había descompuesto con el tiempo, su disposición sistemática descartaba por completo la madera flotante. Entonces llegó uno de los descubrimientos más impactantes de todos: la fibra de coco. La fibra de coco no existe de forma natural en Nueva Escocia. El clima hace imposible su presencia. Esto significa que fue transportada intencionadamente, probablemente desde el Caribe o el sur de Europa. Los expertos creen que la fibra de coco se utilizó históricamente como material de filtración diseñado para frenar el agua y evitar que los túneles se obstruyeran con residuos. No era decoración sino ingeniería. Y lo que es aún más convincente, la fibra se encontró en múltiples capas, lo que descarta la idea de una deposición accidental a partir de un naufragio y apunta claramente a una colocación planificada como parte de un sistema mayor. Junto a la fibra se descubrieron piedras y madera que no coincidían con los materiales locales. Las marcas de corte en la madera sugieren que tal vez no procediera en absoluto de los bosques de Nueva Escocia. En conjunto, la imagen resulta inconfundible. Las plataformas de madera proporcionaban estructura. La fibra de coco filtraba el agua. Los caminos de piedra controlaban el flujo. Combinados, forman un complejo sistema que parece adelantado siglos a su tiempo. La teoría del túnel de inundación cobró fuerza cuando el pozo Money Pit se llenó repetidamente de agua de mar a profundidades constantes. Lo que al principio se descartó como filtración natural empezó a parecer deliberado a medida que surgían patrones. Las excavaciones en Smith's Cove revelaron desagües de piedra y canales de madera que parecían conectar directamente con el pozo Money Pit bajo tierra. Una vez iniciada la excavación, el agua de mar era arrastrada inundando el pozo. No se trataba solo de una defensa, sino de una disuasión. Cualquiera que excavara sin conocer el sistema creería que la isla estaba maldita o que era imposible conquistarla. Y tal vez esa fuera la intención desde el principio. Por eso muchos expertos creen ahora que si Oak Island encierra su mayor verdad, la clave no está en el Money Pit en sí. Puede que el Money Pit sea el destino, pero Smith's Cove es la base, la protección, el diseño, y posiblemente el lugar más peligroso e importante de toda la isla. Oak Island nunca ha revelado sus secretos fácilmente, y Smith's Cove puede ser la razón. Por eso el tesoro de Oak Island permaneció intacto durante cientos de años. Aún hoy los expertos no pueden afirmar con total certeza la magnitud del sistema de túneles de inundación, pero está claro que no se trata de un fenómeno natural. Fue una trampa deliberadamente diseñada. Su principal punto de control parece ser Smith's Cove. Por eso cada nuevo descubrimiento vuelve a poner este lugar en el candelero, punto de entrada de la tecnología moderna. Durante mucho tiempo, los intentos de comprender Smith's Cove se realizaron utilizando únicamente herramientas primitivas y excavaciones limitadas. Pero con la llegada de la tecnología moderna a Oak Island, el juego cambió. Por primera vez, el radar de penetración en el suelo, EPR, empezó a proporcionar imágenes del subsuelo sin necesidad de excavar, lo que ayudó al equipo a comprender que Smith's Cove no solo era inusual en la superficie, sino que debajo se ocultaba mucho más. La detección de metales también desempeñó un papel importante. Antes solo se hacían conjeturas, pero ahora se recibían señales precisas. Algunas señales eran tan profundas y concentradas que los expertos afirmaron claramente que no podían ser clavos viejos o raspaduras. Las exploraciones con sonar revelaron espacios huecos en forma de túnel bajo la zona costera que no coincidían con la erosión natural. La tecnología de perforación proporcionó la mayor confirmación. Taladros de pequeño diámetro extrajeron muestras del suelo revelando claras alteraciones en las capas. En algunos casos, capas de piedra compacta, en otros, madera, y en otros huecos donde debería haber tierra firme. Estas señales indican que el terreno había sido modificado deliberadamente. Las herramientas modernas devolvieron la atención a la cala de Smith, porque ahora hablaban los datos, no las conjeturas.
Lo que antes parecían teorías ahora se reflejaban en lecturas y escaneos. Por este motivo, los expertos empezaron a prestar más atención a Smith's Cove que a Money Pit. ¿Qué resultaba chocante en los escaneos del terreno? Cuando se analizaron en detalle los escaneos del terreno, lo más chocante fueron las anomalías de densidad. En algunos lugares el terreno era mucho más denso que en otras zonas, y en otros estaba inusualmente hueco. Estos cambios bruscos rara vez se producen en el terreno natural, sobre todo en lugares tan precisos. Los escáneres también revelaron líneas rectas, lo que supuso una importante señal de alarma para los expertos. La naturaleza rara vez crea líneas rectas perfectas, sobre todo bajo tierra. Estas líneas indican muros de piedra, túneles o caminos construidos. Algunas líneas eran paralelas, como si estuvieran trazadas según un plano. La identificación de los patrones creados por el hombre se hizo más clara cuando se superpusieron varias exploraciones. Los escáneres realizados con distintas tecnologías mostraron patrones similares. Esto no significa que sea una coincidencia. Los expertos afirmaron abiertamente que estas formaciones no coinciden con la geología natural. Lo más inquietante fue que algunas anomalías parecían conducir directamente desde Smith's Cove hacia el Money Pit. Esto significa que no se trata de estructuras aisladas, sino que parecen formar parte de un sistema conectado. Este fue el momento en que los investigadores dijeron: esto no es natural. Alguien hizo esto. Estos escaneos llevaron la historia de Oak Island al siguiente nivel. Ahora la pregunta no es si algo existe, sino cuán grande es el sistema que hay debajo. Y hasta que se desvele toda la verdad de Smith's Cove, seguirá siendo el punto más peligroso y emocionante de Oak Island. La verdad sobre las pesadas piedras y las estructuras de piedra. Las pesadas piedras y las estructuras de piedra encontradas en Smith's Cove han hecho reflexionar a los expertos. Se dice que algunas piedras pesan de 2 a 3 toneladas, y unas piedras tan pesadas no pueden simplemente ser arrastradas por las olas y colocadas en su sitio. Levantarlas, transportarlas y colocarlas en la posición correcta requiere mano de obra, herramientas y una planificación clara. Lo más interesante son las rampas de piedra. Estas piedras no están colocadas en línea recta, sino a lo largo de una pendiente. Los expertos creen que estas rampas pueden haber sido construidas para controlar el flujo de agua o para transportar materiales pesados cuesta abajo. Este tipo de pendientes estructuradas son muy poco frecuentes en las playas naturales, y la simetría que se ve aquí parece intencionada. La alineación también revela mucho. Muchas estructuras de piedra están alineadas en la misma dirección, y algunas parecen conducir directamente hacia el interior desde Smith's Cove, lo que no puede ser una coincidencia. Si fueran simplemente el resultado de la erosión, las piedras estarían en ángulos aleatorios, pero aquí el orden y el patrón son claramente visibles. Examinando estas estructuras, los investigadores han llegado a creer que Smith's Cove era simplemente un punto de acceso. El sistema operaba desde aquí, y algo debajo necesitaba ser protegido. Estas piedras parecen formar parte de una barrera o mecanismo de control, no son restos naturales. Lo que revelan la madera y las marcas de herramientas. La madera encontrada junto a las estructuras de piedra es igualmente impactante. Las claras marcas de herramientas en la madera indican que fueron moldeadas con precisión con herramientas no a mano. Estas marcas no son aleatorias, sino repetidas y consistentes, como si trabajadores entrenados siguieran un plan. Los expertos observaron que el estilo de corte de la madera era casi el mismo en diferentes lugares. Esto no significa que distintas personas trabajasen de forma casual, sino que había un equipo organizado que utilizaba la misma técnica. Esto es lo que hace que Oak Island pase de ser un lugar accidental a un proyecto planificado. La colocación de la madera también revela mucho. Las maderas no se vertían simplemente en el suelo, sino que se colocaban en capas. Algunas maderas se colocaban en cruz para soportar el peso. Esta técnica se sigue utilizando hoy en día en la construcción subterránea. La datación por carbono también reveló que algunas de las maderas datan de los 1600 y 1700. Un trabajo subterráneo tan sistemático era poco frecuente en aquella época, pero no imposible. Por eso los expertos creen que esta obra no fue obra de un grupo al azar, sino parte de una operación experimentada y bien financiada.
Al ver estas estructuras de madera y piedra juntas, la imagen queda clara. Lo que se hizo en Smith's Cove no fue precipitado. Fue un plan a largo plazo con todos los detalles pensados de antemano, y esta planificación apunta al mayor misterio de Oak Island: los resultados de la datación y una conmoción cronológica. Cuando se realizó la datación por carbono de la madera y el material orgánico recuperado en Smith's Cove, los resultados sorprendieron a todo el mundo. Muchas muestras parecían remontarse al 1795 y algunas incluso antes. Esta cronología entra en conflicto directo con la historia aceptada de Oak Island, que ha girado en gran medida en torno a los piratas del 1795. Los registros históricos sitúan la primera actividad conocida en Oak Island después del 1795, pero si las estructuras y la madera datan de 100 a 150 años, indica claramente que alguien estuvo presente allí antes. Esto no significa que no pasara nada después, sino que sugiere que la historia es mucho más antigua de lo que se había informado. Lo más inquietante es que la datación coincide con muestras de distintos lugares. Esto significa que no puede tratarse de un error aislado. Los expertos afirman que tal coherencia solo se produce cuando la cronología está realmente mal entendida. Por eso la historia aceptada de Oak Island parece ahora tambaleante. Esto plantea la pregunta si alguien estaba dirigiendo un proyecto tan masivo en la 1600, ¿quién era y por qué? Esta pregunta lleva la historia al siguiente nivel: teoría del pirata versus teoría del templario. La teoría del pirata ha sido la más popular durante años. La lógica era simple. Los piratas saqueaban y esconder el tesoro en una isla remota como Oak Island era fácil. Pero el problema es que los piratas solían ser rápidos. No tenían tiempo ni recursos para construir un sistema subterráneo tan complejo. La teoría de los templarios parece más fuerte aquí. Los templarios eran disciplinados, organizados y conocían la ingeniería avanzada. Tenían la mano de obra y el dinero. Y lo que es más importante, los templarios tenían un motivo para mantenerlo en secreto. Ocultar reliquias religiosas, documentos y secretos relacionados con el poder parece lógico para ellos. También hay quien postula una tercera teoría, un grupo secreto europeo o una expedición respaldada por la realeza. Nunca se les ve oficialmente, pero sus recursos superan con creces los de cualquier pirata. Esta teoría concuerda mejor que la datación por carbono y la planificación compleja. Esta comparación aumenta el suspense, ya que cada teoría parece tener algo de verdad, pero el panorama general no concuerda completamente con nadie. ¿Y si no era solo un tesoro? Ahora surge la pregunta más peligrosa. ¿Y si no había oro escondido en Oak Island? Los expertos creen que el oro es valioso, pero no requiere tanto secreto y riesgo. Este nivel de protección podría ser para otra cosa. La teoría es que se escondieron documentos importantes. Se trata de textos religiosos, acuerdos reales o información que podría hacer tambalear la estructura de poder de la época. Algunos hablan de reliquias sagradas cuyo valor supera con creces el del dinero. Tampoco se puede ignorar la teoría de los secretos políticos. Si se encuentran aquí pruebas relacionadas con un antiguo acuerdo o linaje, podrían tener repercusiones en la historia mundial. Tal vez por eso siempre se ha ocultado la verdad sobre Oak Island. Este mismo pensamiento transforma Oak Island de una mera búsqueda del tesoro en un misterio que cambia el mundo. Y hasta que no se aclare qué hay debajo, el suspense no hará más que aumentar. Valor estimado e impacto mundial. Si lo que los expertos sospechan existe realmente bajo Smith's Cove en Oak Island, su valor irá más allá de un simple tesoro. En términos de oro, muchos expertos creen que la valoración podría alcanzar cientos de millones de dólares. Pero el verdadero impacto podría ser mucho mayor que el valor monetario. Si se encuentran aquí documentos antiguos, reliquias religiosas o pruebas históricas, la historia, los libros podrían cambiar. Podría descubrirse que los europeos llegaron a América mucho antes de lo que se afirma oficialmente, lo que podría plantear interrogantes sobre exploradores, imperios y toda la cronología mundial. Este descubrimiento repercutirá en museos, universidades y gobiernos de todo el mundo. Un objeto hallado en una isla podría cambiar la percepción del mundo. Por eso se considera que Oak Island
no es solo una búsqueda del tesoro, sino un punto de inflexión en la historia mundial. Este potencial hace que Oak Island sea tan sensible. Cualquier cosa que se encontrara aquí podría ser no solo valiosa, sino también poderosa. Retrasos repentinos y un ángulo de presión. A medida que los descubrimientos se agravaban, también lo hacían los retrasos. Los retrasos en los permisos, las restricciones y las repentinas ralentizaciones suscitaron muchas preguntas. En repetidas ocasiones se pidió al equipo que se detuviera a menudo sin una explicación clara. Algunos lo consideran una coincidencia, pero los críticos no están de acuerdo. Dicen que siempre que se está a punto de descubrir algo importante en Oak Island, surge algún obstáculo. Hay ejemplos pasados en los que los descubrimientos se detuvieron antes de hacerse públicos. La presión no es solo legal, sino también emocional. El equipo sabe que un paso en falso podría paralizarlo todo. Por eso cada decisión se está tomando con especial cautela. Ahora la cuestión se ha profundizado. ¿Es todo esto un proceso normal o alguien tiene miedo de la verdad? ¿Por qué el siguiente paso es el más arriesgado? El equipo se enfrenta ahora a la fase más peligrosa. La siguiente excavación significa excavar a mayor profundidad, y excavar a mayor profundidad significa un mayor riesgo de derrumbe e inundación. Los túneles de inundación pueden seguir activos, y un pequeño error podría inundar todo el yacimiento. El mayor temor es la destrucción de las pruebas. Si aumenta la presión del agua o se derrumba el suelo, lo que ha sobrevivido durante siglos podría desaparecer en cuestión de segundos. Los expertos saben que una vez dañado no se puede revertir. La presión mental sobre el equipo es palpable. La seguridad está de un lado y la verdad del otro. Todos los miembros saben que no se trata de una simple excavación, sino que podría ser un paso decisivo en la historia. Esta tensión ha llevado a la historia de Oak Island a su punto de inflexión más peligroso. El siguiente paso revelará la verdad al mundo o lo enterrará todo para siempre. Ahora todo está en punto muerto. Nadie tiene una respuesta clara a lo que se esconde bajo Smith's Cove, y tal vez eso sea lo más aterrador de todo. Incluso después de tantos años de duro trabajo, riesgo y silencio, la verdad parece estar solo a unos pasos de distancia, pero cada paso se vuelve más peligroso. Las pistas descubiertas hasta ahora no cuentan la historia de un pequeño tesoro. Estructuras pesadas, sistemas de inundación, materiales extraños y resultados de datación. Todos apuntan a una cosa. Algo yace debajo, algo extraordinario se preparó para ocultar. La cuestión no es si algo existe, sino por qué se protegió tanto. Aquí es donde la historia da un giro extraño, porque si fuera solo oro, probablemente la verdad se habría revelado hace tiempo. Pero si hay algo debajo que podría cambiar la historia, sacudir las historias de las naciones o revelar verdades ancestrales, entonces el silencio empieza a tener sentido. Y con ese suspense, os dejamos con esto. Lo que hay debajo puede que no sea un tesoro, sino la mayor verdad de la historia. Si aún no se ha suscrito, recuerde que cuando se dé el siguiente paso, ese mismo momento, determinará si la verdad se revelará al mundo o se suprimirá para siempre. Y cualquiera que no esté con nosotros en ese momento, probablemente se perderá la mayor revelación de Oak Island.